Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Dunin-Borkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Hoy tenemos una novedad. A partir de este episodio contaremos con Gabriela Aro. Gabriela es directora de Tax and Legal de PwC y es nuestra nueva conductora. Ella es abogada por la Universidad Católica con una maestría en tributación internacional de la Universidad King's College de Londres. Bienvenida, Gaby. Es un gusto contar contigo. Hola, Kitty. Muchas gracias. Estoy entusiasmada de participar contigo en este proyecto. En este episodio conversaremos con Julio Hernández, abogado de Tax and Legal de PwC Perú, sobre la transición, desaparición del LIBOR y sus implicancias para el impuesto a la renta en el Perú. Hola, Julio. Hola Gaby, hola Kitty, muchas gracias por la invitación. Julio, cuéntanos, ¿qué es la tasa LIBOR? En pocas palabras, la tasa LIBOR es una tasa de interés, cuyo objetivo es reflejar la tasa de interés a la que están dispuestas a obtener préstamos interbancarios no garantizados los bancos en el mercado interbancario de Londres. La relevancia de esta tasa radica básicamente en que por más de 3 décadas se ha venido utilizando como índice de referencia para determinar las tasas de interés en diversos productos financieros, desde productos derivados hasta préstamos de consumo o préstamos, por ejemplo, universitarios. Además, la LIBOR está integrada en muchísimos procesos financieros, incluyendo valorizaciones y gestiones de riesgo. Hasta finales del año pasado, la tasa LIBOR se publicaba en el dólar de Estados Unidos, en la libra esterlina, en el yen y en el franco suizo. Además, se publicaba por 7 diversos vencimientos. Se publicaba por préstamos diarios, préstamos a una semana, a un mes, a 2 meses, a 3 meses, a 6 meses y a un año. Finalmente, sí es muy importante tomar en consideración cuál era el procedimiento para el cálculo de la tasa LIBOR. Verán, la tasa LIBOR se calcula diariamente. Para ello, se ha conformado un panel de distintos bancos del mercado de Londres. Una entidad gubernamental de Inglaterra, bueno, del Reino Unido, enviaba encuestas a todos estos bancos de los paneles, preguntándole una pregunta bien sencilla. ¿A qué tasa de interés estás dispuesto a obtener un préstamo interbancario no garantizado en el mercado interbancario de Londres? Y los bancos respondían con la tasa de interés y, bueno, el sustento debido, ¿no? Esto es muy importante porque servirá para entender cuál ha sido el problema principal con la tasa LIBOR. Básicamente, esta modalidad de determinación de la tasa demuestra que había un alto componente subjetivo a la hora de determinarla. ¿Por qué? Porque se basaba en estimaciones de los bancos y no tanto en transacciones reales. Este problema se fue agravando año a año porque el mercado subyacente de los préstamos interbancarios no garantizados, a partir de la crisis financiera del 2008, decreció radicalmente. Y para algunas tasas LIBOR, pues de hecho casi no había data de transacciones reales. Julio, ¿y qué ha pasado con la tasa LIBOR? ¿Por qué tanto escándalo con el tema? Sí, Kitty, en pocas palabras, lo que ocurrió con la tasa LIBOR es que ya desde hace más de una década se ha venido perdiendo la confianza en la LIBOR como un índice de referencia general o global, ¿no? Y esto ha derivado a su vez en que desde hace ya 5 años venimos en un proceso de transición de la tasa LIBOR hacia nuevas tasas alternativas. En concreto, creo que son 4 hitos muy importantes para poder comprender qué ha ocurrido con la LIBOR. En primer lugar, en el 2012, en distintos procesos judiciales en Europa, se demostró que los bancos del panel que conformaban la LIBOR han venido manipulando la información que declaraban a la hora de determinar la LIBOR, incluso desde la década de los 90. Esto es importante porque demuestra 2 problemas, en mi opinión. La primera es que el procedimiento para calcular la LIBOR, basada en estimaciones y en opiniones de los bancos, se presta para este tipo de manipulaciones. Y un segundo problema que se evidencia es que en sí el mercado subyacente sobre el cual se determina la LIBOR viene decayendo radicalmente y no hay información de transacciones reales que permitan calcular la LIBOR de manera fehaciente o real, ¿no? Luego, a raíz de estos problemas y de estos escándalos, en el 2012, el gobierno del Reino Unido tomó cartas en el asunto. Para ello, creó la autoridad denominada por sus siglas en inglés FCA o Autoridad de Conducta Financiera, a la que se le encargó realizar un análisis para determinar qué es lo que había ocurrido con el LIBOR y proponer soluciones, si es que debía ser reemplazada, modificada, reformulada en general. Y concluyó para finales del 2012 que no debía ser reemplazada, sino que debía ser reformulada, de tal manera que se base en transacciones reales y no en meras estimaciones. Sin embargo, después de varios años de intentos regulatorios para poder solucionar o potenciar la tasa LIBOR, en julio del 2017,
la FCA publicó una comunicación señalando que se llegó a un acuerdo con los bancos que formaban parte del panel de la LIBOR, y dicho acuerdo consistía en que a partir desde el 1 de enero del 2012 se iba a dejar de obligar a los bancos a revelar la información y su estimación de la tasa LIBOR. A raíz de este proceso de transición de la LIBOR, también desde mediados de la década pasada, los diversos estados del mundo han creado grupos de trabajo para identificar cuáles serían las tasas que reemplazarán a la LIBOR, proponer cuáles serían nuevas tasas que servirán de índice de referencia para calcular las tasas de interés en los distintos productos financieros. Solo por poner un ejemplo, en Estados Unidos se implementó la ARC, por sus siglas en inglés, que es administrada por la Reserva Federal de Nueva York, que identificó en sus estudios que la tasa que debería reemplazar a la LIBOR en el mercado de Estados Unidos y específicamente en las operaciones con dólar es la denominada tasa SOFR, y que a diferencia de la tasa LIBOR, se calcula en base a transacciones reales y no estimaciones. Recién es a partir del 2018 que esta tasa, por ejemplo, se viene publicando de manera regular y constante diariamente. Y así como la tasa SOFR en Reino Unido, en la Unión Europea, incluso en Suiza o en Japón, también se han propuesto distintas tasas alternativas que se espera que reemplacen finalmente la LIBOR. Para ello, lógicamente, estas autoridades o estos grupos de trabajo también han diseñado planes de trabajo para su aplicación efectiva en el mercado. Julio, ¿por qué es importante la referencia LIBOR en el derecho tributario peruano? ¿Por qué es importante para nuestras empresas? Realmente la LIBOR es muy importante para el derecho tributario, específicamente para el impuesto a la renta, y tiene implicancias muy importantes para las empresas, como veremos a continuación. Concretamente, hay dos aplicaciones directas. Nuestra ley del impuesto a la renta aplica la tasa LIBOR en dos situaciones. En primer lugar, se utiliza como referencia para calcular los intereses presuntos de los préstamos obtenidos por personas naturales en moneda extranjera. Como sabemos, en general, todos los préstamos obtenidos por personas naturales deben intereses presuntos sobre los cuales se deben declarar el impuesto a la renta. Y su aplicación más importante y que ha venido siendo comentada ya desde hace, varios meses, es que la LIBOR también se utiliza como parámetro para calcular cuál es la tasa impositiva aplicable a los intereses provenientes de créditos del exterior. En concreto, como sabemos, los préstamos provenientes del exterior que sean colocados en el país, utilizados económicamente en el país o simplemente que sean pagados por personas jurídicas o sujetos domiciliados en el país en general, generan rentas de fuentes gravables en el Perú. El artículo 56 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que la tasa que va a gravar estos intereses es la del 4% siempre que se cumplan dos requisitos. Uno de ellos es que estos créditos no deben en un interés superior a la tasa preferencial de la plaza de donde provenga dicho préstamo. Es más bien el reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta e incluso resoluciones de SUNAT que han establecido que esa tasa preferencial es la LIBOR más 4 puntos. El reglamento lo establece para el mercado de Estados Unidos y de Europa y las normas de SUNAT para el resto de plazas. En resumen, se cumplirá con este requisito para aplicar la tasa preferencial del 4.99 cuando el préstamo no devenga un interés mayor a la tasa LIBOR más 7 puntos. En consecuencia, como se puede ver, el problema va a ser que si se llega a desaparecer en algún momento la tasa LIBOR, pues va a haber problemas para calcular los intereses presuntos de los préstamos obtenidos por personas naturales en moneda extranjera y también para verificar si aplica la tasa del 4.99%, que aquí vale aclarar que si no fuera aplicable esta tasa del 4.99%, se aplicaría la tasa del 30%. Esto último tiene una implicancia muy grave para las empresas peruanas, porque es usual que en los préstamos obtenidos por las empresas peruanas a bancos del exterior se pacte que sean las empresas peruanas quienes asuman el costo de estos intereses, ¿no? Mediante cláusulas de gross up. Entonces, esto, al fin y al cabo, derivaría en que los préstamos se encarecerían para las empresas peruanas. Julio, nos comentas que, la LIBOR tiene serios problemas, que probablemente desaparecerá en el corto o mediano plazo, y también nos comentas que en nuestra legislación se hace referencia expresa a esta tasa. Si llegara a desaparecer, ¿tú creerías que tiene que haber un cambio legislativo en relación a este tema? Porque entiendo que es un tema fundamental. Estamos hablando que la tasa de retención del impuesto a la renta sería, ya no sería 4.99, sino 30%. Sí, Kitty, en mi opinión, de hecho, creo que no debería esperarse a que desapareciera la tasa LIBOR y creo que deberían empezar a realizarse análisis lo más pronto posible para realizar efectivamente un cambio legislativo. Hay dos razones principales que justifican la necesidad de este cambio legislativo. Una razón conceptual o de fondo y razones prácticas.
La razón de fondo es que la ley del impuesto a la renta ha implementado la tasa LIBOR como parámetro para determinar la tasa de retención del impuesto a la renta, porque considera que es la tasa preferencial en las distintas plazas del mundo, en el mercado europeo, en el mercado de Estados Unidos y en general en todos los mercados. De hecho, antes de la tasa LIBOR, se consideraba que esta tasa preferencial era la tasa prime, pero como esta tasa en principio cayó en desuso, se decidió cambiar a la LIBOR. Entonces, sencillamente, por lo que he explicado también en los anteriores puntos, pues ya desde hace más de una década realmente se ha perdido la confianza en la tasa LIBOR como un índice de referencia global. Entonces, en mi opinión, sí ameritaría este cambio legislativo y que se analice cuáles serían las nuevas tasas preferenciales, ¿no? Y por otro lado, problemas prácticos, claro. Aquí habría que hacernos la pregunta que me has hecho, ¿no? ¿Qué pasaría si de la noche a la mañana desaparece la tasa LIBOR? En primer lugar, sería imposible calcular los intereses presuntos de los préstamos obtenidos por personas naturales en moneda extranjera. Y en segundo lugar, pues habrían claros problemas para determinar si aplica la tasa preferencial del 4.99% o si aplica la tasa del 30%. Y aquí es donde no hay una respuesta del todo clara y se han esbozado distintas interpretaciones de qué ocurriría si desaparece la tasa LIBOR. En mi opinión, lo único que ocurriría es que el reglamento, que es precisamente la norma que establece que la LIBOR es la tasa preferencial, dejaría de ser aplicable o devendría en inaplicable y deberíamos quedarnos con la ley, ¿no? Que señala que el requisito en estricto es que el préstamo no devenga un interés mayor a la tasa preferencial de la plaza donde obtengas el préstamo, más 3 puntos. En consecuencia, si desapareciera el LIBOR, lo que se debería hacer es identificar de dónde, qué plaza o de qué mercado proviene tu préstamo y cada contribuyente debería demostrar cuál es la tasa preferencial. Esto tiene sustento jurídico sólido, pero tampoco podemos negar que genera problemas prácticos, ¿no? En primer lugar, pues terminaría siendo un ejercicio un poco subjetivo de cada contribuyente quien tendría que demostrar cuál es la tasa preferencial y seguramente la SUNAT podría cuestionarlo, ¿no? Bueno, cuando se cambió a LIBOR, bueno, como cuentas tú, ¿no? De Prime a LIBOR, justamente se tuvo como fundamento el desuso de la tasa preferencial, ¿no? Entonces, sería lógico, ideal, que esta norma reglamentaria se ajuste a este cambio que describes, que no es reciente, para que no existe esa incertidumbre y esta inaplicación, digamos, de la norma reglamentaria. Yo también estoy de acuerdo, pero ¿qué ocurriría si es que efectivamente no se modifica? Hacemos un llamado pues al reglamentador para que precise eso, porque en realidad aquí se necesitaría solamente un decreto supremo, ¿no? Es decir, una modificación al reglamento de la ley de impuesto a la renta. No se necesita una ley, ¿o me Exacto. equivoco? Para solucionar el problema en la aplicación de la tasa de retención del impuesto a la renta por préstamos del exterior, sí solo sería necesario un decreto supremo, pero para la determinación de los intereses presuntos, ahí sí es específicamente la ley la que señala que es la tasa LIBOR, la tasa de referencia. Ahí habría que modificar o la ley o en todo caso habría que modificar la referencia a cuál es la tasa predominante en el mercado, ¿no? Para el caso de los préstamos de personas naturales. Sí es importante señalar que en principio, ¿no? Como señalé hace unos momentos, el plan era que a partir del 1 de enero del 2022 desapareciera la LIBOR. Pero sí vale aclarar que esto no ha sido así del todo. Y de hecho la autoridad del Reino Unido, la FCA, ha extendido la aplicación del LIBOR en algunos casos. Si bien antes se publicaban todos los días 35 tasas LIBOR y se han dejado de publicar 24, sí se ha mantenido la publicación de la tasa LIBOR por 3 divisas: por la libra esterlina, por el yen, únicamente en 3 vencimientos. Y con la novedad de que ya no se utiliza la modalidad tradicional de cálculo de la LIBOR, sino que se basa en una nueva modalidad denominada sintética. Y solo se ha asegurado la publicación de estas tasas hasta finales de este año. Y bueno, la tasa que más se utiliza es la tasa LIBOR dólar, la cual sí se ha mantenido o se ha acordado con los bancos que se siga publicando la tasa LIBOR por lo menos hasta julio del 2023 y con la modalidad de determinación tradicional, es decir, mediante las encuestas y las estimaciones. Ahora, esto no puede de ninguna manera relajar a las autoridades o de alguna manera entenderse que la LIBOR va a permanecer de por vida, ¿no? De hecho, las autoridades de Estados Unidos vienen sugiriendo fuertemente a las entidades financieras que a partir del 1 de enero del 2022 los nuevos préstamos ya no utilicen a la LIBOR como tasa de referencia y seguramente esto va a extenderse en los próximos meses.
lo cual genera un problema práctico, ¿no? Porque ya los préstamos en general del exterior van a dejar de hacer referencia a la tasa LIBOR. Interesante, Julio. Realmente muchas gracias por habernos acompañado y habernos contado qué cosa está pasando con la LIBOR. Creo que podríamos invocar, por una parte, al reglamentador y por otro lado al Congreso de la República, pues que miren este tema, porque finalmente, si no se hace la modificación legal, es decir, a través de ley, va a existir un supuesto del hecho imponible que no, en relación a los intereses que aplican a personas naturales, que no se podría aplicar y por ende la norma quedaría en desuso, es decir, no, la SUNAT no podría invocar esa presunción para gravar a las personas naturales. Sí, en general, ¿no? En general, a todos los préstamos que no apliquen las normas de precio de transferencia. Un gusto nuevamente tenerlos a ambos. Nos encontramos, Gaby, con nuestros oyentes la próxima semana. Gracias, Kitty y Gaby. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Julio. Gracias, Kitty. Nos encontramos la próxima semana.